¿Saben ustedes cuál es el arma más poderosa que tiene el ser humano? Algunos dicen que es la bomba atómica, otros que son los poderes financieros, otros que son las armas biológicas, otros que dicen el poder de la mente. Pero el arma más poderosa que tiene el ser humano es la oración. La oración es el poder que mueve el cielo, el poder que mueve a Dios. ¿Por qué? Porque estamos dirigiéndonos al Todopoderoso, al Rey del Universo, al que todo lo puede. Entonces, es realmente importante que sepamos hacer una oración de fe, porque la oración de fe es la que mueve montañas. La oración de fe, usted puede hacer una oración aquí y al otro lado del mundo recibir la bendición. La oración es muy importante para nuestra vida cristiana. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio. San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Y dice, por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. O sea, todo lo que pidamos en oración, creamos que ya lo hemos conseguido y lo vamos a recibir. O sea, la condición para recibirlo es creer. Una oración de fe es creer para ver, no lo contrario que dice el mundo, ver para creer, toco madera. No, aquí es creer para ver la gloria de Dios. Pero, ¿qué es la oración? La oración no es un monólogo, no es que yo hablo solito y para desahogarme, porque me siento triste, porque me siento angustiado. No, la oración es un diálogo. Nosotros hablamos y el Señor nos escucha y nos responde. Entonces, y alguien podrá decir, bueno, yo hablo, ¿y cómo es que me responde Dios? ¿Cómo es que me contesta? ¿Cómo es que me habla Dios? Primero habla Dios en el interior nuestro, en nuestra alma. Por eso es importante que aprendamos a hacer una oración contemplativa. No solamente la oración audible, sino también la contemplativa. Aunque usted está frente al Santísimo o en su casa, usted y se comunica con el Señor. Él habla a su interior. Ahora, hay que también saber discernir y escuchar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Hay cosas que vienen de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, y hay cosas que vienen del maligno. Entonces, pero es importante por eso profundizar en la oración. El Señor también nos habla a través de su palabra. Jesucristo es la palabra de Dios. El Evangelio de San Juan dice que Jesús es la palabra. Entonces, a través de su palabra, que es Jesús. De la palabra escrita, tenemos la Biblia. De la palabra predicada, la que escuchamos en la homilía del sacerdote, en alguna prédica, donde hacemos oración, el Señor nos habla a través de su palabra escrita o de su palabra hablada, su transmisión oral, como es la transmisión también de la tradición de la iglesia. Nos habla a través de las circunstancias. Por ejemplo, alguien está haciendo oración, un chico o una chica, ay, que me quiero casar, el chico dice, me quiero casar con esta chica y que está haciendo oración. Y resulta que no se dan las cosas, la chica no le para bola, no quiere. ¿Qué pasó? Seguramente el Señor le está hablando a través de las circunstancias de que esa chica no le conviene. Si uno está en oración, es porque el Señor te está contestando por medio de las circunstancias. Entonces uno tiene que saber discernir también. Como le pasaba a Santa Teresa de Jesús, perdón, Santa Narcisa de Jesús, nuestra santa. Ella quería ser religiosa, ¿no? Y entonces ella oraba que quería ser religiosa, pero no se dieron las cosas y ella es una santa laica. Entonces ella entendió en determinado momento que el Señor la quería santa, pero como laica, no como religiosa. A el Señor le habló por medio de las circunstancias. El Señor nos habla por las circunstancias. Por algo suceden las cosas que el Señor ya nos está hablando de este modo. También nos habla a través de otras personas. Si nosotros vamos a consejería espiritual, donde el director espiritual, donde el sacerdote, o donde una persona laica que también puede dirigirlo, alguien que esté pues lleno de Dios, el Señor nos habla a través de esta persona. Nos habla a través de la mamá que le está dando un consejo al hijo. O sea, pero estos consejos tienen que ustedes también, todos tenemos que discernir, primero pedir consejo
a las personas que están en los caminos de Dios, llenos de Dios. Porque, por ejemplo, alguien tiene problema en su matrimonio y dice que ya se pelea con el esposo o la esposa y me quiero separar. Y va a pedirle consejo al que está divorciado, que ya se separó. Obviamente no le va a dar un consejo correcto. Le va a decir, sepárate. Pues no. No. Y nosotros no estamos, el matrimonio no es para separarse, sino para superarse. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, no hay matrimonio perfecto, por eso estamos juntos, varón y mujer, para sacar adelante ese matrimonio que es la misión que nos ha dado. Para los casados, el matrimonio es nuestra misión, nuestros hijos, ¿ya? Y para los religiosos, pues ya tienen su misión en su vida religiosa. Entonces, la oración es un arma poderosa. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 21. Dice, esta clase de demonios solo se puede expulsar con oración y ayuno. Entonces, tan poderosa es la oración que expulsa demonios. Incluso hay demonios que son muy fuertes, que no solamente la oración, sino que tiene que ser ayudada de ayuno. Por eso dice la palabra de Dios, esta clase de demonios solo se puede expulsar con oración y ayuno. Hay que batallar en oración y ayuno. Vamos a ver también qué nos dice en la carta, en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 en adelante. Dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. O sea, tenemos armas. Nosotros somos guerreros, pero guerreros de una batalla espiritual. Si uno está en una guerra, uno usa un tanque de guerra, ¿no? Si uno no va a ir a pelear con un tanque de guerra con una pistola, asimismo tiene que usar las armas apropiadas. Para la batalla espiritual tenemos la oración, que es poderosa, tan poderosa que rompe pactos satánicos, que expulsa demonios por medio de la oración, dice el Señor, que todo lo podemos, una oración de fe. Entonces tenemos que estar claros que no estamos luchando una batalla contra carne y sangre. Dice el Evangelio, dice la carta de los Efesios, capítulo 6, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Más abajo dice, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Entonces, no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Es una batalla espiritual. Nosotros somos guerreros espirituales. Ahí está descrito en la Biblia la batalla espiritual que tenemos nosotros y nuestras armas duras, entre las cuales tenemos la oración, que es realmente lo que nos une a Dios. La oración no es para desahogarse, sino la oración es para reconocer que nosotros somos criaturas y tenemos a Dios que rendirle adoración y del cual nosotros tenemos que estar unidos a Él para poder dar fruto, que son las acciones. Cuando se habla de fruto, en la palabra de Dios está hablando de las acciones. Entonces, tenemos que usar las armas apropiadas. Alguien dice, bueno, es que estoy mal con mi matrimonio, que ya me quiero separar, que mis hijos están en las drogas, que no sé qué hacer, que me angustio. Alguno tendrá problemas económicos, como ahorita estamos en esta situación, que no tengo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante todo? Algunos dicen, ay, tengo cáncer. Lo único que te queda es orar. Pero eso no es lo último que le queda. La oración es lo primero que uno tiene que hacer, no lo último. Entonces uno no puede decir, lo único que te queda es orar. No, porque eso quiere decir que no tenemos nosotros fe en el Dios poderoso, en el Dios que abre mares, en el Dios que sana, en el Dios que puede curar cáncer, que puede curar SIDA, en ese Dios que transforma vidas. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es la oración. Lo primero, para una pequeña cosa, algo que a usted le parezca muy sencillo, o para cosas que usted dice, es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, primero lugar, la oración. Y cuando usted sienta angustia,
dice la palabra de Dios, no te angusties por nada, sino preséntalo todo en oración y da gracias. ¿Cuánto tenemos que presentar en oración? Todo, todo. Ay, qué bonito día, cómo amanecí, qué lindo que estoy bien. Gracias porque tengo un pan, gracias porque tengo aquí un hogar. Gracias, Señor, y den gracias. Cuando uno da gracias, uno reconoce todo el bien que uno le da. Hay personas que amanecen y se quejan, hay que hacer calor, hay que esto, que no tengo lo de acá, pero no mira lo que tiene. Hay que mirar lo que tiene y dar gracias. Siempre, dice, entonces no hay que angustiarse, dice la palabra de Dios, sino dar gracias y presentar todo en oración. Entonces, no se angustien por nada, no se angustien por nada. Entonces la angustia, el temor no es de Dios. Decía Santa Teresa de Ávila, la gran santa doctora de la iglesia, ¿no? Que todo lo que tenemos que tener es a Dios. El que lo tiene a Dios lo tiene todo. ¿Ya? Que nada te turbe, dice. Que nada te espante, solo Dios basta, tiene en su poema la santa. Entonces, nada te turbe. Tal vez esa angustia que sientes hoy es porque no te has unido a Dios. No estás unido y tienes la certeza de que Dios tiene el control de tu vida. Ahí en cualquier situación que tú estás, tal vez en esa depresión, en esa angustia, en esa tristeza, ahí ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que presentarlo en oración y dar gracias. Cuando tú das gracias, se van las quejas. ¿Ya? Cuando tú das gracias, reconoces al Señor y reconoces y eres humilde porque estás diciendo, yo reconozco que todo viene de Dios. Nada es mío. Todo me lo ha dado Dios. Lo que tengo, los bienes materiales, la salud, la inteligencia, todo es de Dios. Y ya vamos a ver. Entonces, ¿contra quién luchamos? ¿Contra quién luchamos? Como ya vimos en la cita, luchamos contra los engaños del diablo. Dice, protéjanse con toda la armadura de Dios para que estén firmes contra los engaños del diablo. Ah, el diablo existe, ¿no? Hay gente que dice, no, el diablo no existe. Ay, lo dibujan como rojo, con unos cachitos y se burlan que no existe. Esa es la estrategia del diablo, que tú creas que no existe, pero la palabra de Dios dice que existe, la enseñanza de la iglesia. Si tú crees que existe Dios, existe también el diablo. O sea, no puedes decir, yo me acuerdo que había una anécdota que nosotros, mi esposo y yo, estábamos predicando a un grupo de jóvenes en rehabilitación de las drogas. Entonces, yo los ponía ahí, pues, preguntándole a ellos, bueno, ¿y tú crees en Dios? El uno decía, no. ¿Y crees en el diablo? Sí. Y yo le digo, ¿y por qué crees en el diablo? Bueno, ahí explicando yo, pero me daba un poco de risa, pero ahí hay que ir educando y formando, ¿no? Porque nadie nace sabiendo. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos en estos sitios para educarnos y formarnos. ¿Por qué? Porque nosotros los padres somos los que vamos a formar las nuevas generaciones. De nosotros depende la vida de nuestros hijos. Es tan importante el trabajo de padre, el trabajo de la madre, la familia. O sea, es valiosísima, es la misión que Dios nos ha dado. El Señor no nos ha dicho, anda para que seas millonario, famoso. No, el Señor nos dice, hagan discípulos. Y los primeros discípulos son nuestros hijos. Y cuando lleguemos al juicio, el Señor nos va a preguntar, y María, Rosa, ¿qué es de tus hijos? ¿Dónde están? ¿Los evangelizaste? ¿Les hablaste de mí? ¿O solamente le dijiste que su misión es ser rico millonario? No es que Dios no quiera que tengas dinero, obviamente, porque el dinero no es malo, sino el amor y el apego al dinero, es cómo lo usas. Incluso en la Biblia hay muchos personajes descritos, hijos de Dios, que han sido muy ricos, pero su fin no era el dinero es un medio para que proveas a tu casa, un medio para comer, pero no es el fin, ni lo que te va a dar felicidad. Porque si no, todos los millonarios, los famosos, fueran felices, y muchos que terminan en la drogadicción, se terminan suicidando, terminan en cuestiones de homosexualidad, etc. Entonces, tenemos nosotros que saber, primero, contra quién luchamos. Batallamos contra el diablo. Segundo, contra nosotros mismos. Decir, ay, ¿cómo contra nosotros? ¿Contra mí mismo? Sí, contra nosotros mismos. Contra lo que se llama la carne. La carne no estamos hablando de nuestra parte física, sino de nuestra naturaleza caída, la concupiscencia que le llaman, ¿no? Entonces, cuando habla de la carne en la Biblia, estamos hablando de nuestra naturaleza débil, porque desde el pecado original nosotros tenemos esa tendencia a lo malo, a caer en el pecado. Por eso tenemos que estar firmes. ¿Cómo superamos eso? ¿Cómo superamos esta naturaleza débil? Por medio de estar unidos a Dios.
unidos a Dios, en la oración, en la Eucaristía, en la misa diaria. Tenemos que estar siempre nosotros diariamente en oración y unidos a Él. Dice aquí, por ejemplo, en Romanos 8:18, habla San Pablo. San Pablo, excelente. Para mí, admiro a San Pablo, sus 13 cartas del Nuevo Testamento, uno de los grandes teólogos, si no el más grande teólogo que tenemos aquí. Entonces, San Pablo, estando lleno del Espíritu Santo, él escribía en la carta de los Romanos 8:18, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios. Dice, aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no puedo hacerlo. Y más adelante dice, hago lo malo que no quiero. Esa es la lucha interna que tenemos nosotros. Ya, lucha es contra nosotros mismos. Entonces tenemos que orar para no caer en tentación, dice Jesús, ya que la carne es débil, dice en el Testamento. Entonces, tenemos que mantener, pero tal vez alguien dice, ay, tengo tentación. Imagina que la vecina, mira, un hombre tal vez dirá, mira que la vecina está bien guapa, como que quiero ahí engañar a mi esposa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No dejarse por la tentación, sino ponerse en oración. Señor, mira que tengo esta tentación, ayúdame. Es una tentación mientras no caiga en eso. Es tentación, para que no, cuando ya cae es pecado, pero mientras tanto es una tentación, ¿ya? Hasta pensamientos, alguien puede decir, ay, no, que tengo pensamiento. Si tu pensamiento es un pensamiento impuro o de cuestiones sexuales, mientras tú no consientes ese pensamiento, no es pecado. ¿Tienes? Si tú consientes y te deleitas en ese pensamiento, y, ah, mira qué bonito, ahí es pecado. Por eso dice, no consentir pensamientos impuros. Cuando hablan de impuros, habla de cuestiones sexuales. Entonces, el pensamiento no es pecado hasta que tú no lo consientes. Tú dices, ah, bueno, sabes que el Señor no va a tener esto. Inclusive, por ejemplo, había santas, como Santa Catalina de Siena, que ella tenía estas tentaciones de estas, dice que tenía tentaciones de este tipo, que se le parecían escenas obscenas. Y una santa pero maravillosa, ¿no? Dice que ella la batalla, orando al Señor, para que el Señor le libre de esas tentaciones, desde que ella había ofrecido su virginidad al Señor. Entonces, y seguía yo, cuando, bueno, resulta que batallaba en oración, ayuno, porque estas tentaciones estaban ahí. Pero ella batallaba, no pecaba, estaba batallando. Entonces, cuando ella tenía revelaciones y Jesús hasta se le presentaba para hablar con ella. Entonces, cuando ella, nada, que parecía Jesús, pues vivía batallando en oración, en ayuno. Después de que ya se le fue la tentación, y ella le dice a Jesús, pero Jesús, ¿por qué me dejaste así en esta tentación? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba en tentación? Estaba en tu corazón viendo cómo tú batallabas. Él estaba viendo cómo ella superaba esta tentación. Entonces ella le reclama. Imagínate una santa que tiene tantas revelaciones. Entonces es maravilloso cómo tenemos ese poder de la oración y ayuno para hacer nuestra batalla interior. Porque muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos. Lo que hablan en psicología de la voz interior, ¿ya? Esos son tus propios pensamientos que a veces te dicen, no vales para nada, eres fracasado, eres fracasada, mira que tus hijos están en las drogas, que no tienes suficiente dinero, que eso. Entonces, uno mismo a veces es su propio enemigo. Entonces uno tiene que batallar contra esos pensamientos, que pedirle al Señor. Incluso la Biblia te dice, cuida tu mente. Y hoy en día que estamos tan atacados con ideologías ajenas a lo que Dios quiere, como ideología de género, ambientalismo, etcétera, un poco de ideologías que tenemos ahora. Entonces nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestros pensamientos que están, tienes que ponerlos esos pensamientos a los pies del Señor. ¿Ya? Tu voz interior tiene que ser para animarte, para decir, yo puedo seguir al Señor, necesito estar en oración, necesito estar unidos a Él, porque dice Jesús que si estamos unidos a Él, nosotros vamos a dar frutos. Frutos quiere decir las acciones buenas. Entonces, si uno no está unido a Dios, obviamente tiene bastante peligro de caer en la tentación. Y la oración, es decir, ¿cómo hacer una oración eficaz? ¿Cómo voy a hacer una oración realmente que pueda ser eficaz?
Vamos a ver qué dice lo que decía en la cita primera, ¿no? Marcos 11:24. Todo lo que pidan oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. En otra parte dice Santiago, en la carta de Santiago 1:6 dice, pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así no crea que va a recibir nada del Señor. Entonces dice, tiene que pedir con fe, sin dudar nada. No tiene que dudar, sino poner su fe en el Señor. Cuando hacemos oración, tiene que ser una oración de fe. Cuando Jesús le decía, por ejemplo, por tu fe has sido sanada. ¿Por qué? Por la fe, por la fe. La fe en Dios, no fe en ti mismo ni fe en otra cosa, sino en Dios. Primero, la oración tiene que ser una oración de fe, creer sin dudar, porque dice la palabra de Dios, todo es posible para el que cree, todo es posible. Hay que hacer, segundo, para que sea una oración eficaz, una oración persistente. Al Señor le gusta que estés persistentemente en la oración. De esa manera te unes a Dios. Ya, vamos a suponer. Tenemos aquí ejemplos de oración de persistencia, ¿no? Tenemos a la mujer cananea, que a mí me gusta esa cita. La mujer cananea, que era una mujer no judía. Entonces, los judíos, como saben, la religión cristiana proviene de la religión judía. Jesús era judío, pero los judíos no aceptaron toda la revelación, que dijeron que iba a llegar un Mesías, que iba a morir, que está descrito en los profetas, Isaías, ¿no? Que iba a morir, porque los judíos, ellos querían un Mesías, ellos pensaban que era un Mesías para este mundo, ¿no? Para este mundo material. Ellos querían a alguien que los vaya a liberar de los romanos, de la opresión que tenían. ¿Ya? Entonces, ellos todavía siguen esperando al Mesías, por eso se quedó la religión. Pero nosotros seguimos pues lo que dice las Escrituras en el Antiguo Testamento, de que va a haber un Mesías que va a salvarnos y ese es Jesucristo. Entonces, los judíos, aquí estamos hablando, entonces la revelación al inicio era para el pueblo judío, era el pueblo escogido por Dios. Después el nuevo pueblo de Dios somos nosotros los cristianos, ¿ya? Entonces, va esta mujer no judía, cananea, y va donde Jesús. Vamos a ver lo que relata aquí, ¿ya? Dice, una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Y ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Palabra de Dios. Entonces es hermoso este pasaje. Uno va a decir, bueno, una mujer judía que venía gritando, Jesús, hijo de David. Hay pasos que usted puede ver. Primero, era una mujer extranjera fuera del pueblo judío, pero ella reconocía que él era el Mesías. Ella dijo, hijo de David, que era un título del Mesías, del Salvador. Primero que ella reconoce quién es Jesús. Y le ruega, está haciendo una oración, ten compasión de mí, mi hija tiene un demonio. Y Jesús, y ella venía insistiendo para que vea, o sea, tiene que ser persistente la oración. Tanto así hasta venía gritando. Y los discípulos, para que no molesten, decían, ¿sabes qué, señora? Atiende la que viene gritando detrás de nosotros. O sea, qué molestosa, ¿no? Entonces, pero Jesús le dice, yo solo he venido a las ovejas de la casa de Israel. Por eso le decía, o sea, era solamente, y ella, bueno, pero ella no se quedó, sigue insistiendo. Dice que se arrodilló, hizo otro acto, un acto de adoración, de arrodillarse, ¿no? Se arrodilló y le dijo, sí, Señor, pero él le dice todavía, y después le dice más a Jesús se hacía el desentendido, ¿no? Y le dice, bueno, pero yo, no está bien darle la comida a los perros.
alguien ahí ya hubiera dejado de orar. Me dice, está perro, ¿cómo es eso? Y ahí sí dejo de orar. Pero ella no, ella se rió, le dijo, sí señor, le dijo. Ella no dijo, no soy, o sea, ella dijo, sí señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pero qué fe, dice Jesús, qué maravilloso, ¿no? Ella no se llenó de soberbia, sino aceptó. Que ella no era la del pueblo de Israel, pero dice, bueno, que sea las migajas. Y Jesús se sorprende, dice, pero mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe, hágase como tú quieres. Mira, la fe de ella logró la sanidad de su hija. Dice que en ese mismo momento que Jesús dijo, su hija sanó. Ni siquiera necesitaba estar allí. Porque la palabra de Dios es poderosa. Es sobrenatural. Trasciende espacio, trasciende. Entonces, ese pasaje a mí me encanta porque primero te muestra que nuestra oración debe ser persistente. No de desanimarte porque el Señor no te contesta en ese momento o porque ahí se hacía el disimulado, porque Jesús quería que ella suba su nivel de fe. Tanto así que es un ejemplo, una mujer a la cual no era dedicada a las promesas, se obtuvo ese milagro por la fe. Es maravilloso. Entonces, la oración nuestra tiene que ser persistente, no desanimarnos. Tiene que ser una oración para que sea eficaz de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿ya? De acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la palabra en 1 de Juan 5, dice, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando hacemos una oración debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. No va a decir, mira, es que este vecino me cae mal, Señor, que se muera. Que se muera. No, se está orando, pero está orando fuera de la voluntad de Dios. Ya, entonces, eso, el Señor escucha las oraciones cuando son de acuerdo a su voluntad. Tenemos que estar de acuerdo a su voluntad. No podemos hacer una oración porque no nos escucha una oración que no esté de acuerdo a lo que Él dice, ¿no? Y una oración hecha en el nombre de Jesús es muy importante. Dice en Juan 14:14, yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes pidan. Habla Jesús. Y en Juan 15 dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En el nombre de Jesús. Cuando hagamos una oración, Señor, en el nombre de Jesús te pido bendigas a mi familia, que siempre te amemos. Pidan cosas espirituales, no solamente cosas materiales. A veces estamos pidiendo cosas para este mundo, que todo lo que vemos se va a terminar. Nadie se va a llevar el dinero ni los bienes materiales cuando se muera. Nadie se los va a poner. Entonces, pidamos cosas espirituales, sobrenaturales, que amemos a Dios, que amemos al prójimo, que tengamos la paz, que tengamos esa unión con Él, que mis hijos estén encaminados para ir al cielo, a la vida eterna, que ya no pensemos que nuestra vida termina aquí. Muchos viven una vida con una meta equivocada. Piensan que ellos que nacen, crecen, mueren y terminan en el cementerio y se lo comen los gusanos. Y esa vida, ese pensamiento así, para esta vida terrena, los hace vivir una vida sin sentido. Imagínense, dice San Pablo, refiriéndose a esto, pero qué triste manera de pensar. Si nuestra fe solo sirve para esta vida, somos los más miserables de todos. Si esa es nuestra fe, que vamos a resucitar como Jesús resucitó. Nosotros no vivimos para esta vida terrena, nosotros tenemos una vida trascendente, superior, estamos llamados a ser herederos del cielo. Esta vida es un paso y la muerte es un paso a la vida eterna, a la eterna gloria, a la eterna felicidad. Y tenemos que ganarnos ese cielo aquí, en este momento, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros que orar en el nombre de Jesús, porque hay una cita que me gusta mucho, donde dice, el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, ante el que se va a doblar las rodillas, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Entonces, el nombre de Jesús, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Y hay que pedir el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No sabemos cómo orar como es debido. El Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, en toda oración, debemos de pedir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios.
Dios Espíritu Santo. Tenemos que pedir porque es el Espíritu Santo el que mueve la iglesia. La iglesia somos nosotros, no es el templo, no es la parte de la estructura, sino el pueblo de Dios. Entonces, cada oración, ¿por qué? No sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo sí intercede por nosotros ante Dios Padre. Entonces, en toda oración vamos a pedir siempre al Espíritu Santo para que sea una oración eficaz. Y muchos dirán, bueno, y la oración es un diálogo, yo hablo, Dios me habla, pero ¿cómo es que Dios responde las oraciones? ¿Cómo será que Dios responde las oraciones? Dios responde las oraciones de 4 maneras: sí, no, espera y de una manera diferente que no nos esperamos. Entonces, algunos ejemplos están en la Biblia de cómo el Señor te responde sí. Por ejemplo, Ana, la mamá del profeta Samuel, ella no podía tener hijos. Y ella oró al Señor porque quería tener un hijo. Y el Señor le dijo sí y le dio a su hijo. Fue Samuel, el gran profeta. Asimismo, nosotros, el Señor nos puede responder sí también. Y también